El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dice: no tienen vino. Jesús le dice: mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesús les dice: llenen las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice: saquen ahora y llévenlo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llamó al esposo y le dice: todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios en este día, si aceptamos con todo lo que nos ha dicho la primera carta de Juan en los días anteriores, la palabra de Dios insiste en aceptar nuestra humanidad. Una de las cosas que nos distingue como humanidad son nuestras fallas, nuestras falencias, nuestros pecados. Pero en la primera carta de Juan, allá en el capítulo 5, se nos está enseñando a diferenciar entre los distintos pecados. La Iglesia posteriormente, basada en esto que nos enseña San Juan, nos permite diferenciar entre pecado mortal y pecado venial, porque hay un pecado que no es de muerte, dice el evangelista San Juan. Pero ante todo nos está diciendo: sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el engendrado de Dios lo guarda y el maligno no llega a tocarle. Como seres humanos, nosotros podemos tener tantas fallas, podemos cometer pecados, procuramos que esos pecados que llamamos mortales sean motivo de reconciliación con Dios de manera pronta y de manera urgente. Pero no hay aquí una advertencia de castigo, sino una advertencia precisamente para que busquemos ese recuperar la relación con Dios. Tengamos esto presente desde que no basemos nuestra fe en categorías de miedo. El engendrado de Dios nos guarda y el maligno no llega a tocarnos. Cuando buscamos la superación de ese pecado, cuando no nos dejamos arrastrar, cuando sabemos cuáles son nuestros límites humanos, no tenemos que asustarnos cuando vengan las situaciones en las cuales nos sentimos tan inseguros. Vemos en nuestro ambiente muchas personas que sufren precisamente esa inseguridad. Unos piensan ver el pecado por todas partes y el otro extremo es el de aquellos que dicen: pues pecado no existe, ¿quién se inventó eso? Lo que la palabra de Dios nos está diciendo es: una vez vueltos a la reconciliación, lo que el Señor nos promete es que el maligno no llega a tocarnos. Nadie se ve sometido al peligro que puede traer el maligno cuando nos abrimos a Dios, cuando permitimos que Él llegue hasta nuestra vida, cuando nosotros le recibimos, cuando le hablamos, cuando oramos,
cuando participamos con fe de la Eucaristía, cuando amamos el rosario, cuando amamos a la Virgen María. Si estamos cerca de Dios, ¿por qué tenemos que tener miedo al mal o al maligno? Tengámoslo presente. No podemos concederle poder a quien no lo tiene. No podemos concederle el poder al maligno, que por supuesto no lo tiene y según la tradición cristiana actúa solamente por envidia. ¿De qué manera actuar entonces? Allá en las bodas de Caná hay un ejemplo muy particular, muy interesante. En las bodas hay seis tinajas de piedra. No son 7, son 6. Es decir, eso nos lleva ya a una realidad de imperfección. En la Biblia, prácticamente en toda la Biblia, el número 7 es el número de la perfección. Pero el número 6 es el número de una imperfección voluntaria. Así, en las bodas de Caná aparecen solamente 6 tinajas de piedra. Nos dice incluso qué cantidad de líquido puede caber en ellas, unos 100 litros. Pero las tinajas de piedra están vacías. Cuando ese corazón está vacío, se vuelve como las tinajas. Se vuelven de piedra. No contienen la vida, el vino del cual se habla aquí, en el capítulo 2 del Evangelio de San Juan, nos remite precisamente a recordar que el vino representa la alegría, pero en el transcurrir del Evangelio nos recordará la presencia del Espíritu Santo. Pensemos en una vida vacía, en una vida sin Dios, que se convierte en una experiencia por vivir simplemente parecida a la piedra, dura, estéril. Llenemos de vida nuestro corazón, aún aceptando que somos pecadores. Sabemos que no permanecemos en ese pecado porque nuestro corazón no se ha endurecido frente a Dios. Aceptemos su palabra, aceptemos su mensaje y superemos nuestros pecados porque el maligno no tiene poder sobre nosotros. El Señor esté con ustedes.